Aquí tienes el párrafo reescrito con un enfoque en la riqueza, el dinero, la fortuna y los negocios. David Thompson estaba en su lujoso penthouse en Manhattan, un espacio que reflejaba su inconmensurable fortuna. Muebles de diseño exclusivo, arte contemporáneo que hablaba de millones de dólares en inversión y una vista panorámica del horizonte de la ciudad que nunca duerme. Sin embargo, a pesar de la opulencia que lo rodeaba y de su éxito indiscutible como multimillonario en el mundo de los negocios, David sentía un vacío que ni todo el dinero del mundo parecía capaz de llenar. Había acumulado todo lo que la sociedad define como éxito, pero en su interior la soledad lo carcomía. Cada mañana David despertaba rodeado de sábanas de seda en su cama king size, una escena de lujo que, paradójicamente, acentuaba la monotonía de su vida. Se vestía con trajes hechos a medida, bebía su café en una exclusiva taza de porcelana fina, y luego se dirigía a su imponente oficina en el centro de la ciudad. Su vida estaba marcada por reuniones estratégicas, presentaciones importantes y decisiones empresariales que movían millones y afectaban mercados enteros. Sin embargo, cuando las luces de Manhattan se apagaban y el silencio se cernía sobre su penthouse, la soledad se hacía más profunda y él se encontraba perdido en pensamientos sobre si todo su esfuerzo realmente valía la pena. ¿Es esto todo lo que hay?, se preguntaba mientras contemplaba las titilantes luces de la ciudad que se extendían más allá de su ventana. El eco de sus propias preguntas resonaba en su mente, sin encontrar una respuesta que realmente lo satisficiera. Había dejado de lado relaciones, amistades y hasta la familia, todo en el afán de construir un imperio. Ahora la vida que había construido le parecía un castillo de naipes, frágil y al borde de derrumbarse al más mínimo contratiempo. Ese día, como un escape de la rutina que lo asfixiaba, decidió caminar por Central Park, algo que no hacía desde hacía años. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro cuando salió, y por un breve instante sintió que la vida podía ofrecer algo más que cifras y balances financieros. Al caminar por el parque observaba las escenas cotidianas. Familias disfrutando del día, padres empujando carritos, niños corriendo y riendo, y parejas compartiendo momentos de complicidad. David se sintió como un extraño en un mundo que años atrás le resultaba familiar. Su atención se fijó en un grupo de niños que jugaban junto a una charca, y por un instante la alegría de sus risas le arrancó una sonrisa. Sin embargo, lo que realmente capturó su atención fueron 4 niños idénticos, jugando juntos en una pequeña zona de césped. Eran tan parecidos que por un momento pensó que se trataba de un juego de espejos. Sus cabellos castaños y sus ojos azules relucían bajo la luz del sol, y sus risas resonaban en el aire como una melodía. David se sintió intrigado por su energía y, sin darse cuenta, comenzó a caminar hacia ellos. «Mira, es él», exclamó uno de los niños, señalándolo con un dedo pequeño y tembloroso. «Es nuestro papá», gritaron al unísono mientras los otros niños se acercaban corriendo, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y curiosidad. David se detuvo en seco, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. «¿Yo? ¿Su papá?», murmuró, sintiéndose completamente aturdido. La idea era absurda. No tenía hijos, al menos no que él supiera. El frío de la confusión lo envolvió como una sombra. Se agachó intentando verlos mejor a la altura de sus ojos. «¿Cómo saben quién soy?», preguntó, su voz temblando ligeramente. No tengo hijos». Sí, tú eres nuestro papá. Nos lo dicen siempre», continuó uno de los niños, con una sonrisa que mostraba sus pequeños dientes. David sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. «¿Qué quieren decir con eso?», indagó, sintiendo que la razón se le escapaba. «No tengo idea de a qué se refieren». «Ven a jugar con nosotros», gritó otro niño, arrastrándolo hacia el grupo. «Vamos, papá, solo un rato». La confusión se transformó en un torbellino de emociones. David intentó mantenerse firme, pero la idea de ser reconocido como padre por estos 4 niños idénticos lo abrumaba. Se sentó en el césped rodeado por sus miradas expectantes. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué piensan que soy su padre?», preguntó cada vez más desconcertado. «Nos lo dijo la señora Laura. Ella dijo que tú eres nuestro papá. Eres el mejor», respondió uno de ellos, mientras los demás asentían con entusiasmo. David sintió como si el aire le faltara. La mención de la señora Laura resonó en su mente como una campana. No entendía nada, pero sus palabras lo llevaron a un lugar muy oscuro de su pasado. Recordó aquellos años en los que había tomado decisiones descuidadas, donde el deseo de triunfar lo llevó a perder de vista lo realmente importante.
¿Podría ser posible que en su búsqueda de éxito hubiera dejado una parte de su vida que jamás supo que existía? ¿Dónde está su madre?, preguntó, tratando de buscar un hilo de lógica en toda esta confusión. Es una gran persona, pero a veces está ocupada, dijo uno de los niños, mientras los demás se acercaban más, como buscando consuelo en su presencia. Pero tú estás aquí ahora. Juega con nosotros, papá. David sintió que el peso de la realidad caía sobre él. No sabía cómo reaccionar, ni qué debía él hacer. En su mente, todo era un caos. No sé jugar, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Claro que sí, solo tienes que correr y reír. Así se juega, insistió uno de los niños, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. Mientras los niños lo animaban, David sintió un extraño tirón en su corazón. Era una mezcla de miedo y emoción. En un mundo donde todo parecía superficial, esos niños representaban algo real, algo puro. Pero, ¿cómo podía ser el padre de 4 niños que apenas conocía? ¿Y cómo se había visto envuelto en esta situación? Vamos, papá, solo un poco, dijeron al unísono, y por un instante David se sintió atrapado en un momento que no podía comprender del todo. La confusión lo abrazaba, pero de alguna manera también había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta inesperada conexión podría ofrecerle una nueva oportunidad para redescubrirse a sí mismo. David Thompson se encontraba en un estado de confusión profunda, su mente girando en torno a la revelación que acababa de recibir. No podía dejar de pensar en la imagen de aquellos 4 niños idénticos, la manera en que lo miraban con asombro y anhelo, como si él fuera la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que existían. El aire en Central Park se sentía más denso, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido mientras él intentaba procesar la información que le había dado Laura, la madre de los niños. Laura, una mujer de cabello castaño claro y ojos que reflejaban tristeza, lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. Ella había sido la que, con voz suave pero firme, le explicó que los niños eran huérfanos. David comenzó: ellos son tus hijos. Tú fuiste el donante anónimo de esperma que permitió que vinieran al mundo. A pesar de la suavidad en su tono, las palabras de Laura resonaron en su mente como un eco ensordecedor. ¿Mis hijos? Swing, murmuró David casi sin darse cuenta de que las palabras salían de su boca. Su voz temblaba y su corazón latía con fuerza. ¿Cómo es posible? Nunca he estado involucrado en nada de esto. Laura tomó una respiración profunda, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sé que es difícil de comprender, pero ellos son parte de ti, David. No solo físicamente, sino que llevan tu sangre. Y aunque no te conocen, para ellos tú eres una figura paterna. David miró hacia los niños, que jugaban despreocupados en la distancia. Eran pequeños, quizás de 6 o 7 años, pero había algo en sus risas y en la forma en que se movían que le recordaba a sí mismo en su infancia. No sé cómo ser un padre, admitió, la inseguridad palpable en su voz. He dedicado mi vida a los negocios, a acumular riqueza. Nunca pensé que tendría que preocuparme por algo tan personal. Laura asintió entendiendo su lucha interna. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo quiero que los conozcas. Ellos ya han pasado por mucho y creo que merecen saber quién eres. David sintió un nudo en su estómago. La idea de conocer a esos niños, de ser una presencia en sus vidas, lo llenaba de ansiedad. Pero también había una chispa de curiosidad, una pequeña parte de él que anhelaba entender este nuevo capítulo de su vida. ¿Y si no les gustó? ¿Y si no saben cómo relacionarse conmigo? ¿Component Placement?, preguntó, su voz casi un susurro. Laura se acercó un poco, mirando a los niños que seguían jugando en el parque. Ellos son más resilientes de lo que crees. Han aprendido a adaptarse, pero también necesitan amor y estabilidad, y tú podrías ofrecerles eso si lo deseas. Las palabras de Laura resonaron en su corazón. Había pasado años acumulando dinero y poder, pero nunca había considerado lo que significaba realmente ser amado y aceptado. Está bien, finalmente dijo, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Me gustaría conocerlos. Laura sonrió, una luz de esperanza brillando en su mirada. Ven, dijo extendiendo su mano hacia él. Vamos a presentarte. Mientras caminaban hacia los niños, David sentía un torbellino de emociones. La idea de ser padre, de tener una responsabilidad tan grande, lo asustaba, pero al mismo tiempo había algo profundamente atractivo en la posibilidad de conectar con esos pequeños seres que eran, de alguna manera, una extensión de él. Los niños estaban absortos en un juego de pelota.
riendo y corriendo, ajenos al mundo que los rodeaba. Cuando Laura los llamó, cada uno se volvió, sus caras iluminándose al ver a su madre, pero también al notar la presencia de David. «Chicos, quiero que conozcan a alguien muy especial», dijo Laura, su voz llena de cariño. «Este es David, su papá». Los niños se quedaron mirando a David, sus ojos grandes y curiosos. Una de las niñas, con trenzas rubias y una sonrisa brillante, dio un paso adelante. «Hola, papá», dijo con una voz dulce y tímida. «¿Puedes jugar con nosotros?». El corazón de David se detuvo por un momento. Ella lo había llamado papá. Era una palabra que nunca había pensado que escucharía en su vida. «Hola», respondió, su voz sonando más suave de lo que esperaba. «Claro que sí, me encantaría jugar». Mientras se unía al juego, David se dio cuenta de que, aunque había estado rodeado de dinero y éxito toda su vida, nunca había experimentado algo tan puro como la alegría de esos niños. Cada risa, cada grito de felicidad resonaba en su corazón, haciéndolo sentir más vivo que nunca. Pasaron las horas riendo y jugando, y mientras el sol empezaba a ponerse, David se sintió más conectado a esos niños de lo que jamás había imaginado. Era como si una parte de su alma que había estado dormida comenzara a despertar. Al final de la tarde, mientras los niños se sentaban en el césped exhaustos pero felices, Laura se acercó a David. «¿Cómo te sientes?», Zrenia preguntó con una mezcla de preocupación y esperanza. David miró a los niños, que reían entre ellos, y sintió una oleada de emociones. «Es increíble», dijo finalmente. «Nunca pensé que podría sentirme así. Es como si hubiera encontrado algo que me faltaba». Laura sonrió, pero su expresión se tornó seria. «David, esto no es solo un juego. Ellos necesitan un padre, y tú tienes que estar dispuesto a asumir ese papel, no solo de manera temporal, sino de forma permanente». Las palabras de Laura lo golpearon. La responsabilidad de ser un padre era abrumadora, y la idea de estar presente en la vida de esos niños lo llenaba de incertidumbre. «No sé si estoy listo para eso», admitió, su voz temblando. «He pasado toda mi vida persiguiendo el éxito y ahora esto es algo completamente diferente». «No tienes que tener todas las respuestas ahora», dijo Laura, su tono reconfortante. «Solo tienes que estar dispuesto a intentarlo. Ellos necesitan a alguien que se preocupe por ellos, que los ame, y tú tienes esa capacidad en ti». David sintió que una parte de él quería aferrarse a su antigua vida, a su rutina de trabajo y éxito. Pero por otro lado había una nueva posibilidad que lo atraía, una oportunidad de ser alguien que nunca había imaginado ser. «Está bien», respondió lentamente, sintiendo una mezcla de determinación y miedo. «Quiero intentarlo». Los ojos de Laura se iluminaron. «Eso es todo lo que pido», dijo sonriendo. «Vamos a dar un paso a la vez, pero recuerda, no estás solo en esto. Estoy aquí contigo». A medida que la tarde se desvanecía y el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, David miró a los niños una vez más. Eran 4 pequeños seres llenos de vida y esperanza, y en ese momento sintió que tal vez había encontrado su verdadero propósito. A pesar de sus temores y dudas, se dio cuenta de que estaba listo para abrazar lo desconocido. David Thompson se encontraba en un momento de su vida que desafiaba todas sus expectativas. Las semanas transcurrían desde que había descubierto la existencia de los 4 niños que compartían su sangre, y cada día era un nuevo desafío en su búsqueda por formar una conexión genuina con ellos. En su lujoso apartamento de Manhattan, las reuniones de negocios y las llamadas de alta presión se sentían cada vez más distantes. Ahora su mente estaba ocupada por risas infantiles y juegos en el parque. Era una tarde soleada cuando decidió llevar a los niños a un parque cercano. Los 4, con sus características sonrisas y ojos brillantes, parecían estar llenos de energía. David les había prometido que ese día sería especial, y los pequeños estaban ansiosos por descubrir qué aventura les deparaba. «Vamos, chicos», gritó David mientras abría la puerta de su auto de lujo, un gesto que provocó risas entre ellos. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó Lucas, el más inquieto de los 4, mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «A jugar», respondió David, sintiendo una chispa de emoción en su interior. No era solo un día de juegos, representaba un paso más hacia la paternidad que nunca había anticipado. Al llegar al parque, David se sintió abrumado por la cantidad de recuerdos que esos lugares le traían. Se acordó de su propia infancia, de los días despreocupados en los que solo se preocupaba por jugar y divertirse. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la nostalgia. No era momento para pensar en el pasado, sino en construir un nuevo futuro.
Los niños emocionados corrieron hacia el área de juegos. David los observó, sintiéndose parte de algo que antes le había parecido inalcanzable. Cada uno de ellos tenía una personalidad única que empezaba a revelar. Mateo, el más tranquilo, se centraba en construir castillos de arena. Emma, la más extrovertida, corría de un lado a otro haciendo amigos instantáneos. Nicolás se dedicaba a treparse en los columpios, mientras que Sofía, la más pequeña, intentaba seguir el ritmo de sus hermanos. «Mira, papá», gritó Emma mostrando un dibujo que había hecho en la arena. «Es un dragón volador». David se acercó, sonriendo ante la creatividad de su hija. «Es impresionante, Emma. Ese dragón tiene que ser el más poderoso de todos», dijo, sintiendo una conexión creciente con cada uno de ellos. Se dio cuenta de que su ausencia en la vida de los niños no solo reflejaba su propia soledad, sino también el potencial de amor que podía ofrecerles. Con el tiempo, David se dio cuenta de que cada niño poseía habilidades especiales que lo sorprendían. Mateo era un pequeño genio para las matemáticas, capaz de resolver problemas que incluso David había olvidado. Emma tenía una imaginación vívida, siempre creando historias que dejaban a todos boquiabiertos. Nicolás mostraba un talento natural para el deporte, mientras que Sofía, con su dulzura, tenía un don especial para hacer reír a la gente. «Papá, ¿puedes jugar fútbol con nosotros?», preguntó Nicolás con una mirada ansiosa que hizo que David sintiera un nudo en el estómago. «Claro, ¿quién quiere ser el capitán?», respondió David, tratando de ocultar su nerviosismo ante el deseo de ser parte de sus vidas. Mientras el sol comenzaba a caer, el parque se llenaba de risas y gritos de alegría. David se sintió más conectado que nunca, pero también había un peso en su corazón. La vida laboral seguía llamándolo y la presión de sus responsabilidades como magnate de los negocios nunca desaparecía. A medida que los días pasaban, la lucha por equilibrar su vida laboral y su nueva paternidad se volvía más intensa. En una de sus reuniones más importantes, David no pudo evitar distraerse pensando en los niños. Sus compañeros de trabajo discutían planes de expansión para la empresa, pero su mente divagaba hacia el parque, la risa de Emma y el talento para el fútbol de Nicolás. La voz de su socio Mark se desdibujaba mientras él recordaba la promesa que se había hecho: encontrar una manera de ser un buen padre. «David, ¿estás con nosotros?», preguntó Mark, rompiendo su trance. «Sí, claro. Disculpa, estaba pensando en algunos números», respondió David, intentando recuperar la compostura. «Necesitamos tu atención. Esto es crucial para el futuro de la empresa», insistió Mark mientras David asentía con la cabeza, aunque su mente seguía perdida en la felicidad que había experimentado en el parque. Al finalizar la reunión, David se sintió abrumado por la presión. Las expectativas eran altas, pero la idea de perderse momentos valiosos con los niños le causaba ansiedad. Decidió que necesitaba hablar con ellos, descubrir qué pensaban sobre su madre biológica, sobre su historia. Había estado evitando ese tema, temeroso de la respuesta que podría recibir. Sin embargo, sabía que era un paso necesario. Poco tiempo después, David llevó a los niños de vuelta al parque. Jugaron, rieron y finalmente se sentaron en un banco, cansados pero felices. «Chicos, tengo algo que preguntarles», comenzó David, sintiendo su corazón latir más rápido. «¿Alguna vez han pensado sobre su mamá?». Los cuatro se miraron entre ellos y el ambiente se tornó serio. Finalmente Sofía rompió el silencio. «¿Por qué no tenemos mamá?», preguntó ella con inocencia. David sintió un nudo en la garganta. No quería decepcionarlos, pero la verdad era inevitable. «No lo sé, pero sé que ella los ama, aunque no esté con ustedes», respondió, sintiendo que sus palabras no eran suficientes. «Nos gustaría encontrarla», dijo Lucas con determinación en su voz. David se sintió herido por su declaración. Era un deseo tan puro y sincero, pero también lo llenaba de inseguridad. ¿Cómo iba a ayudarles a cumplir ese sueño? Sin embargo, en ese momento, una chispa de decisión se encendió en su interior. «Si quieren, puedo ayudarles a buscarla», dijo David, sintiendo que su papel como padre se estaba definiendo en ese instante. Los ojos de los niños se iluminaron y sus sonrisas regresaron como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes. «¿De verdad, papá?», preguntó Emma, llena de esperanza. «Sí, de verdad. Juntos encontraremos las respuestas que buscan», prometió David, sintiendo que, a pesar de su falta de experiencia, había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras los niños se acomodaban para dormir, David se sentó en la sala, contemplando lo que había prometido. No sabía cómo sería la búsqueda,
pero estaba decidido a no defraudar a esos pequeños que en tan poco tiempo habían transformado su vida. La soledad que había sentido durante años empezaba a desvanecerse y en su lugar surgía un sentido de propósito que nunca había imaginado. David se encontraba en la pequeña sala de estar de Laura, rodeado de juguetes esparcidos y dibujos coloridos en las paredes. A pesar del caos aparente, había algo reconfortante en el ambiente. Los niños estaban en el patio trasero riendo y jugando, pero él no podía dejar de pensar en lo que había descubierto sobre su vida. La revelación de que Laura había sido amiga de la madre de los niños había sacudido su mundo. La búsqueda de la madre biológica ya no era solo un deseo de llenar un vacío en la vida de los 4 pequeños, sino también un camino hacia su propia redención. «¿Cómo es que nunca me lo dijiste antes?», preguntó David, su voz un poco más áspera de lo que pretendía. Laura lo miró, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «No quería que esto se convirtiera en un problema. He estado buscando a su madre durante años, pero nunca pensé que llegaríamos a este punto. No quería que los niños se lastimaran». David sintió un torbellino de emociones. «Entiendo que quieras protegerlos, pero la verdad siempre sale a la luz. Ellos merecen saber de su madre y yo quiero ayudar». Laura asintió lentamente. «Lo sé, pero esto es más complicado de lo que parece. La madre de los niños no solo es alguien que debemos encontrar, también es parte de mi historia». «¿Qué quieres decir?», inquirió David, sintiéndose cada vez más intrigado y confundido. Laura inhaló profundamente, como si se preparara para compartir un secreto que había llevado durante demasiado tiempo. «Cuando éramos jóvenes, mi amiga y yo compartimos algo más que solo sueños. Tuvimos una conexión especial. Ella estaba pasando por un momento difícil y yo la apoyé. Pero después de que se quedó embarazada, desapareció. Nunca supe qué le pasó, y eso me ha atormentado». David sintió una punzada de compasión. Laura no solo era la madre de los niños, también era una mujer con su propio pasado lleno de dolor. «¿Y por qué no has intentado buscarla antes?». «Lo hice, pero cada pista me llevó a callejones sin salida. Con el tiempo dejé de intentarlo. La vida se volvió más ocupada y los niños me necesitaban. Pero ahora, después de conocerlos, siento que debo intentarlo de nuevo. No solo por ellos, sino por mí misma. Necesito cerrar ese capítulo de mi vida». El silencio llenó la habitación. David miró por la ventana hacia el patio, donde los niños estaban corriendo y jugando a la pelota. Su risa resonaba como música, y por un momento se sintió completamente fuera de lugar. Era como si estuviera observando una vida que no le pertenecía, aunque en su corazón sabía que estaba destinado a ser parte de ella. «¿Y si encontramos a su madre?», preguntó David, volviendo su atención a Laura. «¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarían los niños?». Laura se encogió de hombros, su expresión se tornó seria. «No lo sé, pero no puedo seguir viviendo con la incertidumbre. Ellos merecen saber la verdad, y yo también. Tal vez podamos ayudarla o al menos entender lo que sucedió». David sintió una oleada de admiración hacia Laura. A pesar de su propia confusión y miedo, ella estaba dispuesta a enfrentar su pasado por el bien de los niños. Era un acto de valentía que él nunca había imaginado encontrar en ella. «Tienes razón, debemos hacer esto juntos». Laura lo miró, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. «Sí, juntos, pero necesitaríamos un plan. Hay muchas cosas que no sabemos y probablemente enfrentaremos obstáculos en el camino. Comencemos por reunir toda la información que tengamos», sugirió David, su mente ya comenzando a correr en 1000 direcciones. «Podemos buscar en registros, hablar con amigos comunes. Tal vez haya alguien que sepa algo». Laura asintió, su expresión mostrando un renovado sentido de propósito. «Eso suena bien. Quizás podríamos hablar con algunos de los antiguos amigos de la madre de los niños. Si la conocían, podrían tener pistas». Con un nuevo sentido de dirección, David y Laura comenzaron a trazar un plan. A medida que discutían las posibilidades, David no podía evitar sentir un creciente sentido de conexión con ella. Cada palabra que intercambiaban, cada mirada que compartían, parecía acercarlos más, no solo en su búsqueda, sino también en su relación. Después de un rato, decidieron que lo mejor sería dividirse. Laura se encargaría de investigar en línea y buscar contactos, mientras que David se ofrecería para hablar con algunos conocidos de la madre de los niños, que él había podido identificar a través de sus propios contactos en el mundo empresarial. «Nos reuniremos aquí mañana por la tarde para compartir lo que encontremos», dijo David, sintiéndose más decidido que nunca. Laura sonrió
y por un momento David vio en ella a una mujer fuerte y apasionada. No solo a la madre de los niños que había estado conociendo. Era alguien que había enfrentado sus propios demonios y que ahora estaba dispuesta a luchar por lo que era correcto. Los niños entraron al interior, sus rostros iluminados por la emoción del juego. David se agachó para estar a su altura. «¿Qué tal si hacemos una merienda?», sugirió, intentando mantener la atmósfera ligera. «Sí, galletas», gritó uno de los niños, saltando en su lugar. Laura sonrió y se unió a la alegría de los pequeños, mientras David se sentía cada vez más en casa en ese ambiente familiar. Al ver a los niños reír y jugar, su corazón se llenó de un nuevo sentido de propósito. No solo estaba buscando a la madre, sino también construyendo una familia propia, una que nunca había imaginado tener. Esa noche, mientras David regresaba a su penthouse en Manhattan, no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La búsqueda de la madre biológica de los niños había desatado un torrente de emociones en él. Se sentía conectado a Laura y a los niños de una manera que nunca había experimentado antes. En su mundo lleno de negocios y transacciones, había encontrado algo valioso y verdadero. Al llegar a su lujoso apartamento, encendió las luces con una leve sonrisa en su rostro. La soledad que antes lo abrumaba comenzó a desvanecerse. Había una misión en su vida ahora, y esa misión era mucho más significativa que cualquier negocio que pudiera cerrar. A medida que se acomodaba en su sofá, sintió que por primera vez estaba en el camino correcto. Él no solo estaba buscando a la madre de los niños, sino que también estaba buscando a su propia familia, a su propia humanidad. La búsqueda apenas comenzaba, y aunque sabía que habría retos en el camino, estaba listo para enfrentarlos. Con Laura a su lado y esos 4 pequeños seres llenos de vida en su corazón, David se sintió menos como un magnate solitario y más como un hombre que finalmente había encontrado su propósito. La tarde en que David y Laura finalmente localizaron a la madre biológica de los niños, el aire en la habitación estaba cargado de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Habían pasado semanas investigando, buscando pistas y conectando fragmentos de información que los llevaran a esa mujer que, aunque había sido una sombra en la vida de los pequeños, representaba una parte crucial de su historia. David miró a Laura, cuya expresión reflejaba una mezcla de esperanza y ansiedad. «¿Estás lista?», preguntó él, su voz un susurro en medio del silencio que los rodeaba. Laura asintió tomando una respiración profunda. Sabía que el encuentro que estaban a punto de tener podría cambiarlo todo. Se encontraban en un pequeño café en Brooklyn, un lugar sencillo y acogedor donde las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de la ciudad en los años 50. David se sentó frente a Laura observando cómo jugaba nerviosamente con la servilleta que había sobre la mesa. La idea de conocer a la madre biológica de los niños lo llenaba de inquietud. Se preguntaba cómo una mujer podría tomar la decisión de dejar a sus hijos, por muy complicadas que fuesen las circunstancias. ¿Y si no le gustan los niños? «Component placement», dijo Laura de repente, rompiendo el silencio. «¿Y si no quiere saber nada de ellos?». Su mirada se perdió en el fondo de la taza de café humeante. «Eso no lo sabremos hasta que la conozcamos», respondió David, intentando ofrecerle un poco de consuelo. «Lo importante es que estamos aquí, dispuestos a escuchar su historia». Fue entonces cuando la puerta del café se abrió y una mujer entró, con el cabello desordenado y una chaqueta que parecía haber visto días mejores. Sus ojos, sin embargo, eran profundos y tristes, como si llevase consigo el peso de un mundo que había sido difícil de soportar. David la reconoció de inmediato. Era la madre de los niños. Laura se tensó y David sintió que su propio corazón latía con fuerza. La mujer se acercó a su mesa y tras un instante de duda se presentó. «Hola, soy Clara», dijo, su voz temblorosa. «He venido porque necesito hablar sobre mis hijos». «Gracias por venir», respondió David, intentando sonar cálido y acogedor. «Soy David y esta es Laura». Clara se sentó. Sus manos sobre la mesa temblaban ligeramente. «No sé por dónde empezar», dijo, mirando a Laura. «Sé que ustedes han estado buscando respuestas. Quiero que sepan que nunca los abandoné intencionadamente». Laura respiró hondo, su rostro una mezcla de dolor y compasión. «¿Qué sucedió?». Zrenia preguntó, su voz suave pero firme. «Los niños merecen saber la verdad». Clara desvió la mirada, pareciendo perdida en sus recuerdos. «Las cosas no han sido fáciles para mí. Estaba sola cuando los tuve, y las circunstancias me llevaron a tomar decisiones que nunca quise hacer. Perdí mi trabajo y no tenía a nadie que me ayudara». «Fue un momento de desesperación», explicó, su voz quebrándose.
David sintió un nudo en la garganta. Comprendía que no había una respuesta simple a sus preguntas, que el dolor de Clara era palpable. ¿Cómo has estado? Zrenia preguntó David, intentando abrir un diálogo más humano. Sobreviviendo, dijo Clara, con una risa amarga. He estado tratando de encontrar una manera de hacer las cosas bien, de ser la madre que mis hijos merecen, pero cada día es una lucha. No tengo una casa y he estado viviendo en refugios. Laura la interrumpió suavemente. ¿Por qué no te acercaste a ellos? ¿Por qué no intentaste buscar ayuda? Lo intenté. Clara respondió, su voz elevada por la frustración. Pero el sistema es cruel. Cada vez que intentaba dar un paso, me encontraba con más obstáculos. Y cuando finalmente me di cuenta de que no podía cuidar de ellos, pensé que era lo mejor. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Nunca dejé de pensar en ellos, nunca dejé de amarlos. David sintió una oleada de empatía. No podía juzgar a Clara. Las decisiones que había tomado, aunque difíciles de entender, estaban enraizadas en un sufrimiento profundo. Los niños quieren conocerte, dijo David, su voz suave. Han estado esperando este momento. No estoy aquí para juzgarte, sino para que juntos podamos construir algo nuevo. Clara lo miró, sus ojos llenos de anhelo. ¿De verdad? ¿Ellos quieren verme? Sí, respondió Laura con un tono de esperanza. Hemos estado trabajando para que puedan tener una relación contigo. Ellos merecen saber de dónde vienen, y tú mereces la oportunidad de ser parte de sus vidas. Clara asintió lentamente, la idea comenzando a asentarse en su mente. Me gustaría conocerlos, pero tengo tanto miedo. ¿Y si no quieren verme? ¿Y si les duele verme? David tomó un sorbo de su café pensando en cómo abordar la situación. Es normal tener miedo, pero también es un momento de esperanza. Los niños son resilientes y han sido muy felices con Laura. La clave es ser honesta con ellos. Ellos solo quieren entender. La conversación continuó, cada uno compartiendo sus historias y temores. David, sintiéndose cada vez más conectado con Clara, decidió que era momento de dar el siguiente paso. ¿Te gustaría conocer a los niños esta tarde? Puedo llevarte a donde ellos están. Clara se quedó en silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Realmente creen que están listos para eso? No quiero causarles más dolor. Creo que sí, dijo Laura con una determinación que sorprendió a David. Tienen mucha curiosidad por ti. Solo necesitan saber que estás aquí, que no los has olvidado. Finalmente Clara asintió, una mezcla de temor y esperanza cruzando su rostro. Está bien, lo haré, los conoceré. La tarde se tornó en un viaje emocional. Mientras David conducía hacia el parque donde los niños solían jugar, sentía en su interior una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Cómo reaccionarían los niños al conocer a su madre biológica? ¿Y cómo se sentiría Clara al enfrentarse a ellos después de tanto tiempo? Al llegar, los niños estaban brincando y riendo, ajenos a la conmoción que se estaba gestando. David se detuvo y miró a Laura, quien le sonrió con confianza. «Estás haciendo lo correcto», le dijo, dándole un leve toque en su brazo. «Voy a presentarles», dijo David, sintiendo el peso de sus palabras. «Ellos deben saber que su madre está aquí». Se acercaron a los niños, que notaron su presencia y se detuvieron, mirándolos con curiosidad. «¡Papá!», Zrenia gritaron al unísono, corriendo hacia él. David los abrazó, sintiendo su energía y su alegría. «Chicos, hay alguien a quien quiero que conozcan», dijo David señalando a Clara. «Esta es a su madre». Los niños miraron a Clara con sorpresa, sus ojos grandes y llenos de preguntas. Clara se agachó, intentando estar a su nivel. «Hola, soy Clara, soy su mamá», dijo, su voz temblando. David observó cómo los rostros de los niños cambiaban. La confusión se mezcló con la curiosidad. «¿Mamá?», Zrenia preguntó uno de los niños, su voz baja y cautelosa. «Sí», respondió Clara, sintiendo que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. «Quiero que sepan que los amo y que nunca los he olvidado». Fue un momento tierno y desgarrador. David sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos mientras observaba cómo los niños comenzaban a acercarse a Clara, tocando su cabello y su ropa, como si intentaran comprobar que era real. A medida que el sol comenzaba a ponerse iluminando el parque con un cálido resplandor dorado, David se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería complicado, había un nuevo comienzo en el horizonte. Con su corazón rebosante de emoción y esperanza, supo que a pesar de las incertidumbres, había tomado la decisión correcta al ayudar a Clara a reencontrarse con sus hijos. La tarde se había vuelto mágica en el pequeño departamento de Laura. La luz dorada del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rostros sonrientes de los niños.
David se encontraba sentado en el sofá, viendo cómo los pequeños jugaban con una serie de bloques de construcción. Pero en su mente, la revelación que acababa de recibir lo consumía por completo. Laura, la mujer que había entrado en su vida de forma inesperada, era en realidad la hermana de la madre biológica de los niños. Esa conexión era un giro del destino que David nunca había anticipado. ¿Puedo ayudarles con eso?, preguntó David, intentando distraerse de sus pensamientos. Los niños, con sus ojos iluminados de emoción, se volvieron hacia él. «Sí, construyamos una casa», exclamó uno de los niños, señalando una torre inestable hecha de bloques. «Claro, vamos a hacer la casa más grande que haya existido», respondió David, sonriendo mientras se agachaba para unirse a ellos en el suelo. Mientras comenzaban a apilar bloques, el ambiente se llenó de risas y pequeños gritos de emoción. Sin embargo, en el fondo, David sentía la pesada carga de la revelación. Laura, desde la cocina, observaba la escena con una mezcla de alegría y melancolía. Nunca había imaginado que su vida tomaría este rumbo. Se acercó a David con una taza de café humeante en la mano. «¿Cómo te sientes?», Component Placement le preguntó, su voz suave y comprensiva. David miró hacia arriba, sus ojos reflejando la confusión interna que sentía. «No lo sé. Todo esto es abrumador. Ahora que sé que los niños tienen una familia más amplia, ¿cómo debemos manejarlo?». Laura se sentó a su lado, dejando la taza sobre la mesa. «Yo tampoco tengo todas las respuestas, pero creo que es una oportunidad para que los niños conozcan sus raíces, para que entiendan de dónde vienen. Y tú puedes ser parte de eso». «¿Parte de qué?», inquirió David, buscando claridad en sus palabras. «De su historia, de su vida. Ellos te ven como su padre, y aunque esto es complicado, no tienes que hacerlo solo», respondió Laura, su mirada fija en la suya, llenando el aire de una conexión inesperada entre ellos. Los niños, ajenos a la conversación adulta, seguían jugando, construyendo y derribando torres de bloques. La risa de los pequeños llenaba el espacio, y por un momento David se dejó llevar por la calidez de ese momento. Sin embargo, la realidad seguía acechándolo. Esa noche, mientras los niños se dormían, David y Laura se sentaron en el sofá compartiendo una botella de vino. El ambiente era relajado, pero la tensión seguía presente. «¿Qué crees que deberíamos hacer ahora?», Component Placement preguntó David mientras giraba su copa, observando el líquido rojo. «Creo que deberíamos hablar con los niños sobre su madre biológica y la familia que tienen. Es importante que lo sepan», sugirió Laura con seriedad en su voz. «¿No crees que es demasiado pronto? Ellos ya han pasado por tanto», dijo David, sintiendo la inquietud en su pecho. «Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Ellos merecen saber la verdad, y tú mereces ser parte de esa verdad», insistió Laura, su mirada firme. David suspiró, sintiendo la presión de la situación. «Está bien, haremos lo que sea necesario, pero ¿cómo lo haremos? Podemos encontrar un momento adecuado, quizás un picnic en el parque, un lugar donde se sientan cómodos. Debería ser especial», respondió Laura, esbozando una pequeña sonrisa. «Me parece bien, pero quiero que sepas que esto también me asusta. No quiero hacerles daño», confesó David, revelando su vulnerabilidad. Laura se acercó y puso una mano sobre la suya. «Nadie quiere hacer daño. Solo queremos que ellos entiendan que tienen una familia que los ama. Eso incluye a ti». La conversación continuó, y a medida que la noche avanzaba, David comenzó a sentir que, a pesar de la complejidad de la situación, había un camino hacia adelante. Con cada palabra que intercambiaban, la conexión entre ellos se fortalecía, y la idea de formar una familia, aunque no convencional, comenzaba a tomar forma en su mente. El día del picnic llegó y el parque estaba lleno de vida. La risa de los niños resonaba mientras corrían por el césped, disfrutando del aire fresco. David y Laura habían preparado una canasta con sándwiches, frutas y jugos, y los niños estaban ansiosos por comenzar. «Vamos a jugar a la pelota», gritó uno de los gemelos, y los demás lo siguieron, dejando a David y Laura un momento a solas. «¿Estás listo?», Component Placement preguntó Laura, mirando a David con seriedad. «Estoy tan listo como puede estar alguien que no sabe qué va a decir», respondió David, sintiendo un nudo en el estómago. «Recuerda, ellos confían en ti. Solo habla desde el corazón», lo animó Laura, dándole un suave toque en el brazo. David asintió, sintiendo que su corazón latía con más fuerza, y llamó a los niños, quienes se acercaron corriendo, llenos de energía. «Chicos, antes de empezar a comer, hay algo importante que queremos compartir con ustedes», dijo David, intentando sonar seguro. Los niños lo miraron con curiosidad, sentándose en círculo alrededor de él y Laura.
David tomó aire buscando las palabras adecuadas. Ustedes saben que tienen una madre biológica, ¿verdad? Los niños asintieron, sus ojos brillantes de interés. Bueno, hemos estado hablando y pensamos que sería bueno que supieran más sobre ella y sobre su familia. ¿Familia? ¿Cuántos primos tenemos?, preguntó uno de los niños emocionado. David sonrió ante la inocencia de la pregunta. No estoy seguro de cuántos primos tienen, pero hay más familiares que los aman y queremos que ustedes los conozcan. Laura se unió a la conversación. La mamá de ustedes es muy especial y también soy su tía. Siempre hemos querido que ustedes sepan sobre su historia. Los niños miraron a Laura sorprendidos. Tía, no lo sabíamos, exclamó otro niño, su rostro iluminándose de alegría. David sintió que el ambiente se relajaba. Sí, y queremos asegurarnos de que siempre sepan que tienen un lugar donde pertenecen, con nosotros. La emoción llenó el aire mientras los niños absorbían la información. Las sonrisas se multiplicaron y David, sintiendo la conexión crecer, se dio cuenta de que había tomado el primer paso hacia una nueva vida. A medida que continuaron compartiendo anécdotas y risas, David sintió una oleada de amor y esperanza. La familia que había estado buscando se había formado de una manera que nunca la había imaginado. Miró a Laura, quien sonreía con complicidad, y comprendió que, aunque su vida había sido marcada por errores, también había espacio para nuevos comienzos.